Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador. En esta edición especial, remota, a distancia, el primer podcast que grabamos así, y estábamos con mucha expectativa porque tenemos un invitado de lujo quien nos va a contar sobre su familia, su ministerio, un nuevo libro que está ya a punto caramelo, ya en la puerta para salir, y es una bendición hoy contar con un amigo de la casa, un amigo personal, de alguien a quien yo personalmente admiro mucho. Está con nosotros el pastor David de Sena. David, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien y contento de poder estar acá compartiendo con vos este momento. Hablar siempre hace bien y está bueno poder compartir en conversaciones. Me gusta mucho este tipo de formato en donde uno habla y las conversaciones creo que siempre edifican. Así que feliz de estar acá, Ariel. Gracias por recibirnos, y como vos decís, esta feedback que se da en este tipo de formatos te da la oportunidad de abrir el corazón, y por ahí lo que uno no puede hacer quizás desde el púlpito, salgan cosas buenas detrás de todo esto. Y yo tengo una primera pregunta. Se dice que el hombre tiene que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, y a vos me parece que estás haciendo todo medio junto. No sé si falta plantar el árbol, pero viene todo medio junto, ¿no? No, en realidad creo que árboles es lo que más he plantado porque tengo un lugar, una propiedad donde, eh, gracias a Dios, desde hace un tiempo vengo trabajando la tierra, te podré decir. Así que he tenido la experiencia de plantar árboles, pero siempre decía, che, creo que arrancaba por los hijos o algo por el estilo. Eh, y bueno, los hijos y el libro me están viniendo medio juntos en el mismo mes. Así que estoy feliz. Mía y Olivia están en la panza de mi esposa y básicamente nacen el mismo mes o ahí cerquita que cuando sacamos el libro. Así que estamos re contentos de poder estar viviendo este tiempo como un tiempo soñado, ¿lo viste? Por mucho tiempo, por muchos años. Así que agradecidos a Dios por todo esto que estamos viviendo. ¿Y en qué momento de tu vida te encuentra el libro, los hijos? ¿Cómo estás vos? ¿Qué etapa, qué temporada de tu vida es esta? Y yo creo que en realidad es el David más maduro, más, no sé, la palabra quizás será procesado, con entereza de carácter, uno que entiende mucho más la importancia del sufrimiento en la vida y cómo Dios usa aún lo peor que nos puede pasar para llevarnos al lugar de nuestro destino. O sea, creo que estoy parado desde otro lado, ¿viste? El tiempo, y creo que no solo el tiempo, sino la rendición de un hijo de Dios en el tiempo, creo que es algo muy valioso espiritualmente hablando, eh, y aplicar fe en todos los momentos de nuestra vida, yo creo que nos lleva a crecer, es lo único que nos lleva a crecer. Yo creo que como seres humanos nos cuesta por ahí lidiar con las fluctuaciones de la vida, los problemas que tenemos que enfrentar constantemente. Y, y como hijos de Dios no estamos exentos a ese tipo de circunstancias, pero cuando nosotros podemos sostener una vida de rendición delante de Dios en el tiempo, la sostenemos en los años, a través de las pruebas, de las dificultades, es imposible que no crezcamos, no maduremos. Yo creo que personalmente mis hijas y este libro me encuentran por ahí desde ese lugar. Y un poco que salga el libro en este momento no es casual, sino que tiene que ver un poco con eso, ¿viste? Con quizás el sentir en Dios que ciclos se cierran y otros comienzan, y es el momento correcto. La historia de este libro, que quizás, no sé, ya que me lo decís, lo Sí, puedo sí, meter, adelante. nace ya hace 6 años, hace mucho tiempo atrás, y, y en realidad podría decir que hace 2 años lo podía haber publicado este libro. Eh,
pero no era el momento. No sentía que fuera el momento, no sentía que fuera... Leí un comentario. Ajá. Sí, leí un comentario que vos pusiste en Instagram, me parece que fue como que Dios no te lo permitió, ¿no? Como que, bueno, no es el momento todavía. Sí, yo personalmente soy dependiente, te diré, en plenitud de lo que entiendo que Dios me esté pidiendo en cada momento de mi vida. Y sí, no sé, tenía los recursos, tenía el texto terminado, tenía un montón de cosas hace unos 2 años, ya estaba escrito y todo, pero no. Hay momentos y momentos, ¿viste? Y siempre me ha marcado a mí esas palabras de Jesús, en donde él decía que él no hacía nada que no viera hacer al Padre, no decía nada que no escuchara decir al Padre. Y trato de regir mi vida por ese mismo, por esa misma regla, ¿viste? Estar atento a lo que Dios me pide para cada temporada y también entender el proceso que de manera personal cada uno tiene que pasar. Porque creo que estamos en un viaje siendo transformados, ¿viste? Constantemente. Y si tuvieras que decirme de qué va Hambrientos y Agitadores, así a Mira, grandes rasgos. yo no sé si alguna vez voy a volver a escribir un libro tan autobiográfico como ese. Sinceramente ya estoy escribiendo el segundo desde hace un año y, y sinceramente siento que es el libro que refleja el viaje de mi vida hasta este momento, buscar una vida cristiana genuina. Es más, ese es el subtítulo, la búsqueda de una vida cristiana genuina, porque yo crecí en un ámbito cristiano con mucho, podemos decir, legalismo, con mucha religiosidad y tuve la gracia en realidad de que mis padres buscaban genuinamente la obra del Espíritu Santo, buscaban vivir algo genuino y eso me permitió en realidad ver, no sé, mamá salió de los menonitas, ¿viste? Papá de los bautistas, pero ultra cerrados. Más tradicional. No, sí, sí, totalmente tradicionales. Entonces, yo por ahí, viste, para como ser el mayor, me comí todos los coletazos de la religiosidad que estaban buscando abandonar a una vida genuina y plena en Cristo que estaban en búsqueda, ¿no? Y eso creo que me marcó en los dos sentidos, ¿no? En decir yo quiero vivir algo real porque había cosas que había vivido que no me permitieron quizás desviarme en el camino. Tuve etapas de mucha rebeldía, fui formado en la universidad como para ser ateo, yo soy historiador, ¿no? Y en la UBA me dieron todas las herramientas para alimentar mi rebeldía como un campeón. Pero por la gracia de Dios, cosas que había visto, cosas que había vivido desde muy pequeño, hablo de experiencias espirituales en mi hogar, como que me mantuvieron anclado. Entonces el libro va un poco en ese carril, ¿no? Y por ahí de mi generación conozco demasiados, no solo hijos de pastores, gente que nació en un hogar cristiano, gente que fue formado y ha tenido malas experiencias en realidad con respecto a lo que es la vida cristiana. Entonces el libro un poco quiere llevarte en un viaje de revisión espiritual para que entiendas que la vida cristiana es un estilo de vida. Eh, y sí, es muy desafiante porque es contracultural. Entonces, eh, trato de plasmar un poco todo eso, ¿no? Desde las experiencias propias vividas hasta lo que en todos estos años de trabajar y servir a la gente he podido ir recolectando, ¿viste? Porque uno Me le encanta, me encanta, encanta. claro, me encanta lo que decís, lo tiraste así al pasar, pero un tipo formado en la UBA, con con lo que eso significa, porque quienes hemos tenido la posibilidad de estar en una universidad, yo estudié en una universidad del Opus Dei, digo, zafé de alguna cosa, pero en la UBA me imagino que debe haber sido bravo, claro. Y Pero mira, todas las cosas que salieron después, hablando públicamente de, no sé, de ideas políticas, desde el lenguaje inclusivo hasta el aborto y un montón de cosas más, se incubaban ahí, eran el pan de cada día. Vos no podías pensar distinto, ¿entendés? O eras de izquierda o eras de izquierda.
Bueno, pero eso es muy lo que complicado. eso es lo que yo te quería llegar a arribar a la conclusión de que quizás hambriento por Dios, sea la clave para mantenerse en esos ambientes. ¿Qué pensás? No, totalmente, totalmente. Yo siento en realidad que ese tipo de ambiente, aunque me expuso a que la lógica, porque es todo lógica y razonamiento, ¿no? Ajá. Eh, Imagínate que la base con la que me formaron es el materialismo histórico, que es el marxismo, y el materialismo histórico en realidad dice nosotros creamos a Dios, no Dios nos creó a nosotros. O sea, Él es producto de tratar de satisfacer nuestras necesidades materiales. Entonces, eh, totalmente contrario a la fe, eso quiero decir, ¿no? Claro, Eh, claro. y, y eso en mí, por supuesto que me trajo momentos de confusión, porque yo arrastraba un montón de cosas en mí que debía solucionar, pero al mismo tiempo generó el ambiente que me permitió despertar hambre por la presencia de Dios como nunca antes. ¿Se entiende? O sea, yo creo que siempre uno ante las circunstancias de la vida tiene la posibilidad de dar dos respuestas. Una es dejarse llevar, conformarse por las circunstancias, dejarse seducir por eso, sino verse desafiado a dar un paso más, creer, confiar, buscar. Y a mí me empujó a eso. La verdad que ese tiempo en Buenos Aires despertó en mí un hambre por la presencia de Dios como nunca antes la había experimentado, y eso me llevó a encontrar tesoros, sinceramente, que me sostuvieron más o menos a la mitad de la cruzada, no sé, o en el segundo, entre el segundo y el tercer año, de los 6 años que estuve estudiando, yo tuve un quiebre en mi vida espiritual, y eso me llevó a volverme cada vez más un agitador por el reino de los cielos, es la verdad. ¿Sabes qué? Te quiero contar algo que es muy particular, pero yo me metí mucho, mucho, mucho como historiador en la historia de los movimientos político-militares de los años 60 y 70 en toda Latinoamérica. Imagínate, tanta izquierda, tanto marxismo en la facultad, y a uno hoy entiendo que me inducían o me empujaban un poco a tirarme por ese lado, pero Dios tenía también un propósito detrás, porque la verdad que para la vida cristiana a mí me ha servido tanto entender figuras como la del Che Guevara, o tantos Ujú. otros que siendo ateos dieron su vida por una causa, y la verdad que con el tiempo en la vida cristiana a mí me enseñó a ver que, viste, los cristianos como que amamos demasiado la comodidad, ¿entendés? Amamos demasiado la vida, y no de la manera en la que Jesús ya nos enseñó a amar la vida, que es dándola. Eh, y entonces, eh, todo ayuda para bien, y creo que Dios permitió que estuviera ahí y me empapara de algunas cosas de las que no comparto, qué sé yo hoy con el Che Guevara no comparto una idea, ¿entendés? Pero sí su vida para mí, o la vida de otros individuos combatientes que dieron su vida por nada, porque la verdad que me parece que dieron su vida por nada, desgraciadamente dieron su vida por nada, eh, son una inspiración para vivir la vida cristiana. ¿Cómo si estos ateos dieron su vida? ¿Cómo yo creo en la vida eterna no voy a estar dispuesto a darlo todo? O sea, por favor, ¿entendés? Como sé que lo están haciendo muchos hermanos nuestros en otros lugares del mundo en este mismo momento. O sea, su vida está pendiendo de un hilo a causa de la persecución y de tantas otras cosas más. Sin lugar a dudas. Y te estaba escuchando sobre estos modelos que, como vos decís, detrás de ideas humanas dieron su vida, que se comprometieron. Pero por el otro lado, sos un tipo de iglesia, contaste recién toda tu experiencia, y a mí me surge la pregunta, no sé cuál es tu mirada. ¿Hemos perdido un poco nosotros, o esta generación ha perdido un poco el hambre por Dios? Esa pasión que por ahí tenían tus papás. ¿Qué notás vos en el ámbito cristiano? No sé si se puede generalizar en esta generación hemos perdido el hambre. Yo creo que en realidad este es un mal que nos persigue desde que la iglesia es iglesia. El hecho de poder perder, estar siempre en la posibilidad de poder perder el primer amor, el hecho
Yo tengo un capítulo ahí que se llama El Camino de la Gracia, en donde en realidad hablo sobre la religiosidad y la gracia. Y algo que el Espíritu Santo me dijo hace mucho, y creo que es el subtítulo de ese capítulo, es la religiosidad es una probabilidad que todos llevamos dentro. Para mí es así, o sea, la religiosidad es una probabilidad que todos llevamos dentro. Por eso Jesús advirtió a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos, porque en realidad todos estamos expuestos a perder el hambre, a acartonarnos, a estructurarnos de maneras tales que el hambre se apague. ¿Viste? Es muy normal en realidad que el ser humano eh, busque la comodidad, busque... El hambriento es incómodo. El hambriento es alguien que no se conforma. El hambriento es una persona que siempre apuesta más. O sea, el hambriento es una persona que quiere ver a Dios actuar y entiende que Él es limitado. Porque nosotros, como seres humanos, tenemos límites. Eh, y yo creo que en realidad todos corremos el riesgo de poder perder el hambre. El tema es saber cómo cultivarla, ¿entendés? Y yo creo que un estilo de vida que busca lo sobrenatural y que no se conforma, ¿viste? Con una vida eh, como todos los seres humanos la viven, es uno de los motores más grandes para poder vivir hambrientos por la presencia de Dios y vivir viéndolo a Él actuar y cumplir en nuestras vidas. En ese capítulo que estás mencionando, hay una frase que a mí me impactó. O sea, yo lo que tengo es el bosquejo del libro. Sé que el libro cuando sale. ¿Junio? El libro sale el 7 de junio. 7 de junio. Junio, bueno. Sí, ya vamos a tener que presentar. Sí, por favor, por favor. Pero en ese capítulo vos hablás sobre vivir la libertad con responsabilidad, ¿no? Ajá. Y mi pregunta ¿es un mensaje contradictorio? A ver si me entendés a dónde quiero llegar. ¿Es un mensaje contradictorio o es un mensaje de equilibrio? Porque hoy tenemos como una idea de que, bueno, Dios nos ama tal cual somos, nos acepta tal cual somos, de una tolerancia falsa, si querés decirlo, o más amplia, o no sé cómo exponerlo. Entonces, gracia con libertad, con responsabilidad, o ese es el justo equilibrio. Yo creo que si Dios nos llama a ser libres, es porque nos está llamando a ser responsables. A mí siempre me impactó que Él pusiera el árbol que no se debía comer en el huerto. A mí siempre me impactó eso, sinceramente. No lo puso el diablo, ¿entendés? Lo puso Dios. Eh, Dios puso ese huerto ahí, pero dio normas, dio reglas. Había completa libertad, en realidad ellos se podían desenvolver, pero tenían una responsabilidad y era justamente tener cuidado de depender de Dios. O sea, yo creo que nuestra libertad está siempre interconectada a la voluntad de Dios. Y yo creo que si Dios nos da libertad, nosotros necesitamos ser responsables. Creo que sí, se necesita un equilibrio. Eh, Viste que Pablo hay decía, sí, perdón. No, te decía, viste que Pablo decía que la gracia que no fuese como una ocasión para pecar, ¿no? Hoy hay como un mensaje doble. Por eso yo te preguntaba sobre esa idea de la gracia como equilibrada, decir, bueno, entender claramente qué significa la gracia. La gracia no es permiso para hacer de mi vida lo que yo quiero. Yo me mantengo ciertos parámetros en los cuales tengo que ajustarme. Hay una estatura en la cual llegar. Para mí, de mi experiencia personal de lo que yo entiendo de la palabra, yo entiendo que la gracia en realidad es el poder que Dios nos da para vivir como a Él le agrada, sinceramente. Es el poder que Dios nos da. Yo entiendo que en realidad en mis propias capacidades yo no puedo ser santo, pero Él me hace santo. Y es a través de su gracia. Para mí esa gracia es la que me da esos parámetros con los cuales moverme. No es un free pass, ¿viste? No es un pase libre y vos haces la vida como se te antoje. Creo que el que descubrió la gracia, no sé, yo te quiero ser sincero, a mí por años, y cada tanto a veces me pasa, no sé, en momentos, ¿viste? Estoy en la presencia de Dios, así resumergido en adoración. Me acuerdo de experiencias que yo he tenido con la gracia de Dios. Porque yo siento que me encontré con la gracia de Dios. Ajá. Y la verdad, viste, me quebraba, lloraba y qué sé yo, porque es como que vos te sentís no merecedor de la mugre de la que Dios te saca, ¿viste?
de lo poco que quizás eras en tus capacidades, no sé, yo por ejemplo me he sentido una persona muy atada en muchos ámbitos y queriendo salir con mis propias fuerzas y no pudiendo salir. Pero en un momento, como viste ese pasaje de Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. Guau, yo lo sentí en carne propia, lo sentí eso. Siento que no sé, si vivo en la santidad en la que vivo es por la gracia de Dios y porque su gracia me sostiene. Entonces sí, yo creo que no debería haber ningún mensaje contradictorio respecto a eso. Los brazos de Dios están abiertos para todos, pero cuando se revela su gracia, Él nos transforma, nos santifica y nos lleva por un camino de perfección. Y constantemente está deseándonos ver más parecidos a Cristo Jesús. Y ese es el desafío de la vida cristiana. Claro. Y existe también, o vamos camino a esa formación de carácter. Tengo dentro de los capítulos el resumen que pude leer, vos hablas de un movimiento de agitadores que se evidencia justamente entre el equilibrio entre el carácter y los dones, ¿no? Porque eso también nos pasa como iglesia, me parece, que es como muy fuerte. Somos bastante infantiles, donde aplaudimos demasiado los dones o los talentos o lo evidenciable en cuanto a la personalidad, pero nos olvidamos de lo que tiene que ver con la formación del carácter. Este movimiento que Dios está levantando de agitadores hambrientos, ¿tiene que priorizar el carácter por encima de los dones? Yo en realidad creo que las dos cosas son necesarias. Sinceramente he recorrido desde que soy pequeño y cuando, no sé, comencé a predicar y Dios empezó a abrir puertas. He predicado por un montón de iglesias en Argentina y también en otros países. Y Ariel, la sensación que tengo es que en realidad cada uno trata de vivir la vida cristiana desde el ámbito en el que se formó. Y lo digo con respeto, sería en el sentido de que las denominaciones tienen mucho peso en la forma en la que vivimos la vida cristiana, el trasfondo, muchas cosas que en realidad no son tan, podemos decir, bíblicas, sino más bien de la formación bíblica que hemos tenido. Son dos cosas distintas. O sea, nos formaron así y bueno, así es como vivimos. Y lo que yo puedo ver es que en realidad algunos priorizan el carácter, otros priorizan dones. Y bueno, aún si uno estudia avivamientos históricos, uno se da cuenta que muchos tuvieron también este desequilibrio. Pero yo entiendo que, mira, nada en el Evangelio debería ser a medias. El desafío en realidad es poder vivir un evangelio completo. Creo que uno de los males que siempre aqueja a la iglesia es el mal de las modas, ¿viste? Es como que esto está de moda, no sé, en un tiempo, yo me acuerdo hace unos 20 años atrás, no sé, hace 15 años atrás, no me acuerdo, los sueños, soñar, porque soñar, Dios te va a abrir las puertas con los sueños. Bueno, y todo era sueño, y un tiempo sí la intercesión, y un tiempo... Yo creo que en realidad el evangelio está llamado a ser vivido de una manera completa, un evangelio completo. Se da cuenta que toda la vida de Cristo en uno es importante. En Cristo Jesús estaba el carácter y también estaban los dones. Y yo creo que las dos cosas son de vital importancia. Yo entiendo que el carácter es el asiento de los dones. O sea, dones sin carácter son muy peligrosos. Te van a hacer envanecer, te van a hacer buscar tus propios intereses. Ahora, carácter sin dones, hay algo que falta, porque el carácter no tiene la capacidad de, ¿cómo te explico? Ratificar la palabra de Dios. Viste que Pablo dijo, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con poder. Y en realidad yo creo que si uno ve el ministerio de Jesús y la iglesia primitiva, el poder del Espíritu Santo en todas sus manifestaciones es algo que evidencia que la palabra es verdad. Y hasta el día de hoy nos sostiene para que la gente pueda decir, ok, esto es más que palabras bonitas, ¿viste? Esto es más que palabras que se las lleva el viento. Así que yo creo que la iglesia necesita buscar ese equilibrio y crecer. Quizás somos más buenos en carácter que en poder, pero bueno, busquemos poder. No hay nada malo en reconocer que nos falta algo, sería. O quizás viceversa, ¿se entiende? Sí, buscar lo que nos está faltando como para tratar de tener una vida lo más equilibrada posible, ¿no?
Algo que entendí también viajando y yendo de acá para allá es que eso es también lo rico del cuerpo, lo lindo del cuerpo, que uno también puede aprender que Dios se está moviendo de diversas maneras en otros lados y uno puede aprender de todos. Eso a mí me encanta personalmente y creo que hay que tener un corazón bíblico para ver y tomar aquello que a mí me falta. Creo que a veces los líderes espirituales pueden llegar a pecar de soberbio con el hecho de pensar que tenemos la iglesia perfecta o vivimos la teología correcta, eh, pero está muy bueno abrir su corazón a lo que el Espíritu Santo está haciendo y a otras manifestaciones de la gracia de Cristo en otras iglesias locales, a través de otros líderes espirituales. La verdad, a mí siempre que he ido a dar, he recibido mucho, sinceramente. Siempre que fui a una iglesia a dar, recibí un montón, quizás más de lo que pude expresarles, pero uno atesora un montón de cosas que va viendo que Dios hace en otros lugares, ¿viste? ¿Qué pensás de la vulnerabilidad detrás de esta genuinidad que proponés y que muchos de nosotros proponemos, ¿no? O sea, eh, yo creo que hay como un hartazgo de esta religiosidad, que hay una necesidad del mundo, de la sociedad argentina, de ver que el evangelio es realmente aplicable a nuestro tiempo, en vidas comunes y corrientes, pero para eso yo considero que uno tiene que empezar a volverse vulnerable y a mostrar esa vulnerabilidad, cosa que por ahí nuestros padres espirituales, nuestros líderes, mantenían como una fachada, pero no sé, ¿cuál es tu mirada con respecto a eso? Y yo creo que la vulnerabilidad es algo importante, sinceramente sí, pero si yo tengo que ir al ámbito de la iglesia local, creo que la vulnerabilidad más importante tiene que ver con los círculos que construimos. Porque, ¿sabes qué pasa? También, Ariel, vivimos en un tiempo de redes en donde todo es publicable. Y yo creo que yo creo que ese es otro extremo, ¿viste? Hoy veo en realidad personas que no tienen un sano equilibrio, vamos a decir, dando a conocer cualquier estupidez que hacen o cualquier cosa que están atravesando que quizás es re delicada, ¿entendés? Por redes sociales. Yo creo en la vulnerabilidad y la practico, pero me parece que uno también tiene que tener sabiduría porque exponemos la vida privada con tanta facilidad hoy en las redes sociales que me parece a mí que se va un poco la mano, ¿viste? Es lo que el mundo está haciendo, pero yo no sé si es lo que un cristiano maduro va a hacer, porque acá en realidad exponemos a, a personas que aman a Dios y a personas que no quieren saber nada, a personas que le va a hacer bien lo que estoy viviendo y a otras personas que le va a hacer muy mal lo que estoy viviendo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nuestros círculos más íntimos, hablo de nuestros discípulos, hablo de, no sé, de la gente que nos rodea, eh, vea en nosotros esa apertura. Es verdad lo que vos decís, ¿eh? Yo siento que también me crié en un ámbito en donde pareciera que había cosas de las que no se hablaban, ¿viste? O cuestiones que como que siempre todo tenía que estar bien. eh, y sinceramente eso ha hecho, por supuesto, que en los años uno tome posturas distintas. O sea, yo, por ejemplo, no sé, vivo, con mi esposa vivimos eso de una manera distinta. Hoy la iglesia que pastoreamos también tiene otra óptica de eso y creemos que la vulnerabilidad, o sea, que sepan que un líder espiritual es un ser humano que tiene procesos, tiene, qué sé yo, por dar simplemente dos ejemplos, o sea, nosotros somos una iglesia que ve milagros, que tiene testimonios, que experimenta el poder de Dios, pero eso no nos libra del proceso. Y por ahí, como casa, vivimos en esta temporada dos cosas que fueron, a muchos podían desencajarlos, pero, por ejemplo, mi papá pasó un proceso de cáncer en el que vimos el poder de Dios, la mano de Dios, y él está libre de eso, y fue igualmente muy fuerte. Tratamos de tener sabiduría porque no iba a ser vulnerable contarles en el proceso varias cosas, pero tuvo mucho sentido para muchos y aún fue un ejemplo tremendo poder contarles después, cuando vimos una total victoria,
eh, todo lo que quizás había pasado y cómo él nunca había dejado de estar enfocado en lo que Dios lo llamó a hacer, ¿entendés? Claro, Yo pero pasé algo con ahí es esa donde, intensidad. perdón, te decía que ahí Te es escucho, donde sí, quiero por eso. llegar. No, digo que ahí es donde quiero llegar y sin cortar lo que me ibas a contar, que me parece que es sumamente enriquecedor. Pero hace un tiempo escuché un pastor que ora por milagros y mucha gente se sana, y diciendo, a ver, te digo, Cash Luna orando por noches de gloria y un montón de gente siendo ministrada y diciendo, yo me tuve que operar de cataratas, Dios no me sanó. Y me parece que eso también está bueno, ¿viste? Decir, bueno, a ver, el pastor Guillermo de Sena, un hombre que ha revolucionado con el evangelio en la provincia, una bendición de Dios, y pasó por un proceso de cáncer. Y Dios lo Ujú. libró y bueno, pero pasó por un proceso. Entonces, me parece que esa vulnerabilidad, yo comparto con vos de que no se trata de mostrar nuestras penurias a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la madurez, pero eso termina, no sé si coincidís conmigo, pero termina mostrando esa genuinidad del Evangelio. O sea, a la gente de Dios también le pasan cosas. El tema es No, que totalmente. Yo te soy sincero, creo que a esta altura del partido, yo no sé, estoy creyendo que en realidad a los hombres o mujeres que se entregan a la obra de Dios, yo no sé si no le pasan cosas más difíciles aún que al resto. Eh, y lo digo esto con temor y con la conciencia de que, no sé, con 33 años también me ha tocado vivir cosas. Lo segundo que te iba a contar justamente tiene que ver con eso. Yo no podía tener hijos. Por eso los hijos no llegan en cualquier momento. O sea, llegan en el momento en el que evidentemente Dios ha querido hacerlo así. Yo hace eh, unos 3 años aproximadamente, siendo que buscábamos poder ser padres y no podíamos, después de hacernos estudios, siempre pensamos que quizás mi esposa podía llegar a tener alguna cuestión, pero encontraron que yo tenía algo que se llama azoospermia, o sea, básicamente no tenía espermatozoides. Y, y eso en realidad es un diagnóstico dentro de de la salud reproductiva, de la cuestión de la fertilidad y todo lo demás, complicada, bastante complicada. Y lo loco en realidad es que los tres orígenes de eso, ninguno estaba en mí. O sea, los tres motivos por los cuales podía existir ese problema, esa enfermedad, ninguno estaba en mí. Pero, mira, yo hice lo único que sé hacer en realidad. Me puse a orar, a buscar, a clamar a Dios y por la gracia de Dios hoy estamos siendo padres y para cómo de dos. Dios es muy fiel y siempre responde a aquellos que ponen su fe. Pero hablándote de esto, yo creo que es re importante poder hablar y mostrar las cosas en el momento correcto. Creo que los líderes espirituales también tenemos una responsabilidad muy grande, porque nuestra fe inspira o nuestra incredulidad hunde a la gente. O sea, hay mucha gente detrás de nosotros, como alguien que se crea a alguien, pero sinceramente Dios, la palabra dice que nos va a pedir cuenta por la gente que nos dio. Entonces, creo que cuando decimos algo es muy sabio, cuando callamos algo también. O sea, es muy importante saber cuándo hablar y cuándo no hablar, cuándo contar algo, cuándo no contarlo, porque por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchos se desmotivan. Te voy a dar un ejemplo. Claro. En el tiempo de COVID, uno de los pastores que tenemos en la sede casi se va para el otro lado. Y yo sé que muchos pastores en muchas iglesias a lo largo de Argentina y del mundo han partido. Yo tengo varios conocidos. Pero lo que nos pasó, y esto ya yendo al ámbito de la iglesia local, muchos discípulos, parte de la comunidad de fe de esa sede, se desanimaron. O sea, cuando dijeron, sí, o sea, pero si nuestro pastor estaba en terapia intensiva, o sea, estaba mal, por la gracia de Dios, Dios lo sacó de ahí y evidentemente quiere seguir haciendo algo con él, pero muchos empezaron a desanimar en la fe, ¿entendés? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Lo que nos pasa muchas veces afecta, lo que damos a ver afecta, para bien o para mal. Entonces yo creo que necesitamos siempre sabiduría para saber cuándo hablar, cómo hablar, pero sí mostrarnos tal cual somos, porque nosotros somos de carne y hueso, tenemos problemas, como todos tienen problemas,
y pasamos procesos como todos pasan procesos. Y te diré, creo que aún pasamos procesos más complejos, que a veces la gente no sabe. El libro habla también, David, sobre la cultura del reino. Y veníamos hablando un poco sobre la vulnerabilidad, sobre también la genuinidad, ¿no? De mostrar un evangelio práctico, genuino, evidenciable en nuestra vida. Y ¿cómo crees vos que se puede mostrar esta cultura del reino? Si querés explicar un poco a qué te referís puntualmente, cuáles son los principios de la cultura del reino que la Argentina necesita, ¿no? Yo creo que la cultura es el conjunto de costumbres, esto es una definición estándar, ¿no? El conjunto de costumbres, hábitos, lenguaje, que caracteriza a un grupo determinado. Y yo creo que aquellos que seguimos a Jesús tenemos una cultura, esta es la cultura del reino, y es aquello que nos permite darnos a conocer como algo distinto. Está bueno, vivimos en Argentina, pero la palabra de Dios dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos parte de su reino. Cuando nosotros hemos abrazado a Jesús. No es que esté mal comer asado porque soy argentino, ¿entendés? O decir che porque nací acá, que es parte de la cultura, quieras o no quieras, porque naciste acá, tenés determinados hábitos. Y bueno, creo que la cultura del reino también tiene algunos principios, algunos valores que son fundamentales para que el reino se dé a conocer. Eh, no sé, para mí uno de los más valiosos en todo esto tiene que ver con la capacidad que tenemos de honrar a otros y hacerlo parte de nuestra cultura. El cristianismo en ese sentido muy, muy distinto a, o sea, a otras expresiones culturales. La honra es parte es fundamental de lo que nosotros hacemos porque en realidad es una manifestación del amor y Dios es amor. Y nosotros honramos a todo el mundo. Imagínate que Jesús hasta nos mandó a orar por aquellos que nos persiguen. O sea, como que el corazón del cristiano, y esto se manifiesta en la cultura que deberíamos tener, el corazón del cristiano no puede estar atado a ningún tipo de odio, resentimiento, enojo, ira. Necesita en realidad estar tan limpio que pueda manifestar una actitud honorable para con todo aquel que se vincula, te caiga bien, te caiga mal. No sé, hablando de la política, el político de turno que detestás, quizás en tu carne, pero en realidad estás llamado a honrarlo o a orar por las autoridades. Hay cosas eh, que realmente no necesitamos poder vivirlas para manifestar la cultura del reino. Yo creo que el honor es una de esas, que el mundo en realidad descalifica porque el mundo no tiene la honorabilidad como algo, como un bien preciado, como quizás lo debemos tener nosotros, los hijos de Dios. Pero también, por supuesto, hay otras cosas que para mí son parte de la cultura del reino, no sé, como eh, la excelencia, la creatividad. Eh, yo creo que es muy, muy importante el lenguaje, lo que nosotros hablamos, el lenguaje de fe, el lenguaje de agradecimiento, eh, cosas que tienen que ver con lo que damos a conocer al mundo. Porque eso genera, podemos decir, gesta el ambiente en el que vivimos, el ambiente espiritual. La manera en la que vivimos afecta el ambiente espiritual que cultivamos, ¿se entiende? Entonces, un poco la cultura del reino viene por ese lado. David, y si yo lo está viendo esto en YouTube, alguien que dice, bueno, yo la verdad que no entiendo mucho de la iglesia, ni lo que David dice de la cultura del reino, pero me llama la atención estos valores. ¿Cómo se lo explicamos esto a alguien que quizás está en una búsqueda, pero dice, bueno, que la Argentina, ¿qué es lo que necesita? Porque viste que hay, en contrapartida a lo que vos estás mencionando, y no sé si coincidís conmigo, hay también otra filosofía muy, muy fuerte de esta situación del nuevo orden mundial, de los ciudadanos del mundo, de una cultura casi que única. No sé si has leído a Laje, pero Laje habla mucho sobre esta idea de perder nuestra identidad como, por ejemplo, como ciudadanos argentinos, detrás de esta idea
de globalización, pero es distinto lo que nosotros estamos proponiendo, o lo que vos estás proponiendo con la cultura del reino. Estamos hablando de no perder nuestra identidad, quizás como argentinos, pero sí sosteniendo principios que son aplicables. ¿Cómo se lo explicás a alguien que por ahí no entiende el lenguaje? Yo lo que podría decirle a una persona así es que cuando uno acepta a Jesús en su corazón, esta es la manera más sencilla, creo, ¿no?, de explicar esto. Cuando uno acepta a Jesús en su corazón, esta vida que Dios te propone a través de Cristo es eh, una transformación de tu propia cultura. Porque yo creo que Dios viene a hacer eso, creo que nos cambia la cultura familiar, nos saca del lugar donde estamos, y nos quiere llevar a vivir otra realidad que es la realidad, podemos decir, alineada a su voluntad. ¿Entendés? Creo que la cultura del reino tiene un poco que ver con eso, con los cambios en el estilo de vida que Dios nos propone. Em, y, y creo que eso no sé, nos hace distintos a cómo el mundo entiende que se debe vivir la vida o cómo entiende que debe ser la cultura. Qué sé yo, hay un montón de cosas hoy que están como naturalizadas en la cultura. Por darte un ejemplo, todo el mundo se junta, hablando de la familia, por ejemplo, todo el mundo se junta, después se conocen, ¿viste? No sé, un montón de cosas que ya se han naturalizado. La banalización del sexo, eh, y un montón de cosas que ya como que se están arraigando a la cultura de este mundo, pero en realidad cuando uno ve la cultura del reino, el valor que tiene la santidad, la pureza y tantas otras cosas, el valor del compromiso, el valor de la responsabilidad, de amarnos uno a otro sin importar lo que eso implique sería. Eh, yo creo que esas cosas uno las encuentra en Cristo Jesús y las puede cultivar. La cultura del reino tiene que ver con el cultivo de un estilo de vida distinto, y eso va a implicar cambios en mis costumbres, mis hábitos, mis formas de pensar, mi forma de hablar. Ese es el gran desafío cuando uno comienza a dar pasos detrás de Jesús. De esto va seguramente mucho en Hambrientos y Agitadores, que me decías que sale ahora en el mes de junio y estará que en formato digital también, ¿o no? ¿O solo Sí, papel? sí, está papel está en formato papel y en formato digital. Bien. Estamos contentos, el libro tiene podemos decir, mucho trabajo encima. Tengo Yo vi la portada, está también. buenísima. Sí, sí, la portada Está está buenísima. buena. Según palabras de mi esposa, dice, el libro se parece mucho a vos. Yo soy mucho de las cosas antiguas. Esa portada en realidad es una pintura de Leonardo da Vinci, que se llama Salvator Mundi, y lo que tiene un poco es una intervención así disruptiva, ¿no? Un Jesús con los ojos tachados, que en realidad es un poco este reflejo de cuál es la vida cristiana genuina, sería. ¿Es esa la vida cristiana? ¿Cuál es? Y bueno, que estén tachados los ojos tampoco es casual. Y adentro en realidad tiene 8 ilustraciones que hizo un buen amigo ahí de Buenos Aires, que es ilustrador, que están muy buenas. Después las voy a ir publicando en el tiempo, después de sacarlas en redes sociales. Pero el libro tiene bastante trabajo encima, está bien lindo, y va a estar en formato digital también. En papel tiene, creo que son unas casi 250 páginas, así que es un libro importante. ¿Y cómo va a ser la gente para conseguirlo, David? Y en realidad en formato digital pueden comprarlo en cedrodelibano.com.ar, eh, que son la página de nuestros editores, y en papel lo pueden conseguir a través de tiendas Zoe que hacen envíos a todos lados. Seguro va a haber links ahí para hacer compras directas con los envíos en cualquier lugar. Eh, pero seguramente estará también en otras librerías cristianas que se distribuyen por ahí. Lo van a poder conseguir sin drama. Genial, genial. Yo quiero agradecerte, la verdad, por el tiempo. La gente no sabe, pero lo voy a decir al aire. Tuvimos una interrupción en el medio, te lo bancaste, renovaste el mate, no sé qué habrás hecho ahí. Pero, gracias por el tiempo. Y te hago la última para cerrar y te voy a sacar del libro, ¿tá? Te voy a sacar del libro, del ministerio, y te voy a llevar a lo más importante que vos tenés
y que yo tengo, que es la familia, ¿no? Y ya Abigail acaba de dar a luz, las dos preciosas, Mía y Oli, están ahí, y tenés ese tiempito a solas con ellas, es la primera vez que les ves. ¿Qué le dirías? ¿Qué les diría? Mira, yo Son las sinceramente primeras palabras. son las primeras palabras. ¿Qué les voy a decir? Que son un regalo de Jesús, porque para mí, mira, mi Señor es lo más valioso que tengo. Y desde que sé que ellas están en la panza, he orado cada noche por ellas. Hemos orado en realidad poniendo nuestras manos ahí en la pancita y la verdad están creciendo tan sanas, tan hermosas, tan saludables. Y la verdad que sé que vienen, les diría que tienen un propósito, que vinieron a la tierra para eso, que nosotros sus padres somos meros eh, administradores asignados por Dios para sembrar en ellos la cultura del reino y enseñarles a caminar como Jesús. Eh, les diría eso porque lo oro todos los días. Así que es lo que oro, creo que ya lo habrán escuchado porque escuchan en la panza, así que es lo mismo que les voy a decir cuando salgan. Eh, y, y eso, o sea, estoy tan agradecido en realidad porque vengan y creo que no, en todo este proceso creo que ahora que la panza, imagínate una panza de 2 está bien grande, creo que tomo dimensión. Viste, como que uno no dimensiona y creo que cuando estén acá y yo esté zapateando, por lo que va a implicar criar a 2, no zapateando de enojado, sino zapateando de las corridas que seguro va a Sí, sí. tener, creo que uno toma total conciencia de cómo le cambia la vida, ¿no? Todo esto. Pero Es que más te que iba a decir, agradecido por sus llegadas. bienvenido al club de los trasnochados, de la cambiada de pañales, de la transformación de Sí, las prioridades. ¿Estás sí, listo sí, para eso? igualmente, sí, estoy listo. Trasnochado, en realidad, mira, las madrugadas han sido mis compañeras, así que siempre han sido mis tiempos de oración, de búsqueda, hoy quizás serán otros tiempos, pero van a ser buenos tiempos. Van a ser buenos tiempos porque son los tiempos de Dios, así que feliz de poder vivirlos. David, muchísimas gracias por este tiempo, felicitaciones por el libro, éxito también en esta nueva empresa que es la paternidad, que te encuentra, como vos decías, en un tiempo de otra madurez, pero esto te va a dar un empujón también a otros aspectos, como nos ha pasado a todos. Y gracias por lo que hacen, gracias por lo que hacen por el reino y por esta provincia. Nosotros aquí en el programa siempre nos gusta tomar un minuto para destacar, y por eso entrevistamos, invitamos amigos y gente que están haciendo algo que realmente vale la pena. Y Victory Church es una muestra clara en Misiones de que el Evangelio es genuino, real y transforma ciudades, provincias y naciones. Así que gracias por haber estado con nosotros hoy. No, gracias a vos, Ariel, a toda la gente que está ahí detrás de la producción y me alegra saber que somos uno en Cristo y que vamos juntos, ¿viste? Vamos juntos en todo lo que Dios está queriendo hacer en la tierra. Eso me pone muy feliz. Espero verte pronto en persona y seguramente hacerte llegar ahí una copia del libro. Por supuesto, lo esperamos. Abrazo grande, gigante. Igualmente, saludos a la familia. Chao, chao. David, gracias por estar. Un abrazo grande, saludo a tu esposa.